Compré mi casa yo solita, sin decirle a nadie. Después descubrí que mis papás estaban planeando mudar a mi hermana, a su esposo y a sus 2 hijos ahí. Voy a empezar desde el principio para que entiendan el tamaño de la ridiculez que ha sido mi vida hasta ahora. Desde que tengo memoria, siempre fui la hija olvidada. Y no estoy exagerando. Mi hermana siempre fue la consentida, la favorita, la que podía hacer cualquier cosa y mis papás nomás le daban palmaditas en la cabeza. Yo era la responsable, la que tenía que dar el ejemplo, la que no podía causar problemas porque ya bastaba con mi hermana siendo una mimada. Cuando éramos niñas, si ella rompía algo, a mí me regañaban por no cuidarla bien. Si sacaba malas notas, yo tenía que ayudarla a estudiar. Si quería algo, yo tenía que prestárselo o compartirlo. Y si me atrevía a reclamar, ahí sí era el fin del mundo, porque yo era egoísta y no sabía compartir. En la adolescencia la cosa se puso peor. A ella le compraban ropa nueva cada semana. Yo usaba la suya cuando ya no le quedaba. Ella tenía mesada. Yo tenía que trabajar los fines de semana en una tienda de ropa para tener mi propio dinero. Ella salía a fiestas sin hora para regresar, y a mí me ponían toque de queda a las 10. Lo peor era cuando preguntaba por qué ese trato tan distinto. Mi mamá siempre salía con el mismo discurso, que yo era mayor, más madura, que tenía que entender que mi hermana necesitaba más atención, que yo era fuerte e independiente, mientras ella era más sensible y había que cuidarla. ¿Sensible? Por favor. Sabía perfectamente cómo manipular la situación a su favor. Cuando llegó la universidad, la diferencia fue todavía más ridícula. Yo pasé a la UNAM, universidad pública, pero igual tuve que arreglármela sola para pagar renta, luz, agua, comida, transporte, todo. Mientras tanto, a ella la metieron en una privada carísima en Guadalajara. Mis papás le pagaban departamento amueblado, coche, gasolina, tarjeta de crédito, gimnasio, seguro médico, hasta las uñas en el salón. ¿Y la justificación? Es que tú entraste a una pública. Ya estás ahorrando la colegiatura. Tu hermana necesita más apoyo porque su escuela es más cara. Una lógica que da dolor de cabeza. Pero ya había dejado de intentar entenderlos. Durante los 4 años de carrera, trabajé de mesera 3 noches por semana. Daba clases particulares los sábados y hacía freelance de diseño los domingos. Dormía 4 horas por noche y vivía a base de café, pero me gradué sin deberle un solo peso a nadie. Ella, en cambio, cambió de carrera 3 veces. Se tardó 6 años en terminar y cuando por fin se tituló, volvió a casa de mis papás porque no tenía experiencia ni dinero. Yo conseguí un buen trabajo en mi área y renté un depa pequeño pero digno. Por fin tenía mi independencia total. Creí que las cosas iban a mejorar, que mis papás por fin me iban a ver como la adulta responsable que siempre fui. Ilusa de mí. Mi hermana consiguió novio y se embarazó a los 24. Y claro, volvió a ser el centro de atención. Baby shower enorme, lista de regalos interminable, cuarto del bebé de revista, todo pagado por mis papás. Y por supuesto, me pidieron cooperar. Cuando nació el bebé, ella siguió viviendo con mis papás, porque era más fácil con el apoyo de ellos. El novio también se mudó ahí. La casa se volvió un caos, pero todos estaban felices porque tenían al nietecito cerca. 2 años después, volvió a embarazarse. Mismo cuento, mismo drama, mismos papás pagando todo. Pero ahora la casa ya estaba quedando chica para tanta gente. Fue ahí cuando empezaron las insinuaciones, que si podía ayudar con los gastos de la casa, que si podía apoyar a la familia, que si pensaba en comprar una casa más grande donde pudiéramos vivir todos juntos. Según ellos, era por mantener a la familia unida. Pero yo sabía muy bien que no era más que otra forma de usarme para resolver los problemas que ellos mismos habían creado al consentir a mi hermana toda la vida. Fue entonces cuando decidí que ya era hora de tomar una decisión definitiva. Empecé a buscar casas para comprar. No le dije nada a nadie. Nomás empecé a guardar dinero extra y a revisar opciones por mi cuenta. Encontré una casa perfecta, un sobrado sencillo pero bien construido, con 3 recámaras, 2 baños, sala, cocina y un patio pequeño pero agradable. Nada lujoso, pero era mía. Iba a ser solo mía, y podía pagar las mensualidades sin problema. El proceso fue rápido. En 2 meses ya estaba todo firmado, financiado y aprobado. La casa necesitaba unos arreglitos menores, así que aproveché para dejarla a mi gusto. Pinté con los colores que me hacían feliz, elegí los muebles que me gustaban, cambié detalles que siempre había soñado tener. Durante todo ese tiempo, mantuve total silencio. No le conté nada a nadie de la familia. Seguí viviendo en mi departamento mientras la casa se terminaba de arreglar, y los fines de semana iba a supervisar la obra. Cuando todo estaba casi listo, cometí el error de contarle casualmente a una prima que estaba pensando en mudarme a una casa. Ni siquiera dije que ya la había comprado.
Solo comenté que estaba buscando. Y claro, la prima corrió a contarle a la tía le contó a mi mamá, y en menos de 24 horas ya tenía a mi madre llamándome como loca, queriendo saber todos los detalles de esa historia de la casa. A partir de ahí fue una lluvia de mensajes, llamadas, opiniones y consejos no pedidos. De repente, toda la familia se volvió experta en bienes raíces. Mi mamá quería saber cuántas recámaras tenía, si había espacio para que los niños jugaran, si el barrio era seguro para los nietos. Mi hermana empezó a mandar mensajes diciendo lo bonito que sería volver a vivir juntas, que los niños amarían tener un patio, que sería más económico dividir los gastos. El marido de ella empezó a opinar sobre seguridad, escuelas cercanas, transporte público, como si su opinión importara algo. Hasta mi papá, que normalmente no se metía, empezó a hablar de inversión, de plusvalía, de lo bueno que sería tener a toda la familia reunida en un lugar más grande. Me di cuenta de que ya estaban planeando cómo acomodarse en mi casa antes de que yo siquiera confirmara que la estaba comprando, así que decidí cortar ese cuento de raíz. Organicé una comida familiar un domingo. Todos llegaron felices, pensando que íbamos a hablar de planes y posibilidades. Los dejé hablar, los dejé hacer sus planes, imaginar sus vidas familiares ideales. Y cuando terminaron de fantasear, respiré profundo y solté la bomba. No hacía falta que opinaran más, porque la casa ya estaba comprada, remodelada y lista para que yo me mudara. El silencio que siguió fue incómodo. Todos me miraron como si hubiera hablado en chino. Mi mamá fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que ya la compraste? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Cómo tomaste una decisión así tú sola? Les expliqué con calma que precisamente de eso se trataba. Mi decisión, mi casa, mi dinero, mi vida. Que no necesitaba pedirle permiso a nadie para comprar mi propio hogar. Mi hermana se notaba molesta. Empezó a preguntar cuántas recámaras tenía, cuánto espacio había para los niños y cuándo podríamos organizarnos para la mudanza. Tuve que dejar clarísimo que no había ningún nosotros en esa historia. La casa era mía. Yo iba a vivir sola. Y ahí fue cuando empezó el verdadero drama. Mi mamá se arrancó con su clásico discurso de que la familia se ayuda, que estaba siendo egoísta, que tenía espacio de sobra y bien podía acomodar a mi hermana y a los nietos, que no me estaba pidiendo mantener a nadie, solo compartir el espacio. Mi papá se sumó enseguida, diciendo que yo siempre. Nunca olvidaré ese domingo. Desde temprano el aire olía a tortilla recién hecha y atención. Preparé la mesa en el comedor de mis padres como si fuera una comida normal, pero por dentro tenía el estómago hecho un nudo. Sabía que lo que iba a decir cambiaría algo en mi familia, solo no imaginaba hasta qué punto. Cuando llegaron, mi mamá traía ese perfume floral que usaba desde que tengo memoria. Mi hermana venía con los niños corriendo detrás y su esposo, Julián, con la misma cara de aburrimiento de siempre. Mi papá llegó unos minutos después, en silencio, como quien no quiere estar ahí pero no tiene opción. ¿Y entonces?, preguntó mi madre mientras servía el agua de Jamaica. ¿Nos vas a contar lo de la casa? Yo respiré hondo. El sonido del hielo chocando contra el vaso me ayudó a no temblar. Sí, pero antes quiero que comamos tranquilos. Ellos se miraron entre sí. En el fondo de sus ojos vi algo que me hizo hervir la sangre. Ilusión. Como si de verdad creyeran que esa casa sería su próxima comodidad. Mi hermana empezó a hablar de colores, de cuartos, de cómo los niños podrían tener su propio espacio para jugar. Podríamos organizar algo bonito, dijo, sonriendo como si todo estuviera decidido. Tú y yo otra vez bajo el mismo techo, como cuando éramos niñas. Sí, solo que esta vez la diferencia es que la casa es mía, respondí sin levantar la voz. El silencio se apoderó de la mesa. Hasta los niños dejaron de pelear. Mi madre parpadeó varias veces, confundida. ¿Cómo que tuya?, preguntó al fin. ¿Ya la compraste? Hace 2 meses. Ya está lista. Julián soltó una risita nerviosa. ¿Y por qué tanto secreto? Uno siempre avisa a la familia antes de hacer una inversión así. Porque era mi decisión, contesté mirándolo directo. Y porque ya sabía que si lo decía, no me dejarían hacerlo a mi manera. Mi mamá dejó los cubiertos con fuerza sobre el plato. ¿Cómo puedes hablar así? Nadie te quiere controlar. Solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme? Reí con amargura. ¿O usarme? Vi cómo mi hermana bajaba la mirada. Su silencio era la confirmación de todo. Mi papá intervino con tono tranquilo, el que usaba para apaciguar las aguas. Mira, hija, no te enojes. Nadie está diciendo que te quiten la casa. Solo que, si hay espacio, podrías considerar que tu hermana y los niños pasen un tiempo contigo. Ya sabes cómo están las cosas en la casa. No, papá. Levanté la voz por primera vez. No hay espacio, ni tiempo, ni ganas. Mi mamá se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. ¿Escuchas cómo me hablas? Nos estás dejando fuera, como si no fuéramos tu familia. Porque ustedes me dejaron fuera hace años, respondí.
Cuando yo necesitaba apoyo, cuando trabajaba hasta la madrugada para pagar mi renta, cuando me enfermé y ni siquiera llamaron. Pero claro, cuando se trata de ayudar a mi hermana, todos se vuelven generosos. Mi voz tembló, pero no de miedo. Era rabia contenida por años. Mi hermana trató de sonreír. No es para tanto. Solo pensamos que... No pienses por mí, la interrumpí. No quiero que se muden, punto. Mi madre me miró como si no me reconociera. Te estás volviendo egoísta, hija. Esa casa podría ser un hogar para todos. No, mamá. Por primera vez, es un hogar solo para mí. El ambiente se volvió pesado. Podía oír el zumbido del refrigerador y los murmullos de los niños en la sala. Nadie sabía qué decir. Mi papá se levantó despacio, recogió su sombrero y dijo con voz baja: «Haz lo que quieras, pero no te quejes si un día te quedas sola». No respondí. Lo observé salir con mi madre detrás, tratando de contener las lágrimas. Mi hermana se quedó unos segundos más, parada frente a mí. «No te preocupes», me dijo con tono dulce y venenoso. «Ya veremos cuánto te dura esa independencia». Cerró la puerta sin mirar atrás. Cuando el silencio regresó, me senté a la mesa y miré los platos a medio comer. La comida se había enfriado, pero mi cabeza ardía. No sabía si había hecho bien o si acababa de romper algo que no se podía reparar. Me serví un poco más de agua y traté de respirar. Pensé en la casa, en mis planes, en mi libertad recién estrenada. Por primera vez en años sentí que había hecho algo solo por mí, hasta que mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi prima. «Oye, tu hermana anda diciendo que te vas a mudar y que les vas a rentar un cuarto. ¿Es cierto?» Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No respondí. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si reír o gritar. Fue entonces cuando entendí que la guerra apenas empezaba. Pasaron apenas unos días después de aquella comida familiar, y yo seguía con la cabeza llena de ruido. Había silencio en mi casa, sí, pero dentro de mí todo era un torbellino. No estaba acostumbrada a imponerme, y aunque sabía que había hecho lo correcto, la culpa seguía rondando como un fantasma que no me dejaba dormir. Las primeras noches fueron raras. Me quedaba despierta mirando el techo, repasando las palabras de mi padre, las lágrimas contenidas de mi madre, la sonrisa venenosa de mi hermana. Había logrado lo que siempre quise, mi independencia, pero sentía un vacío nuevo, uno que olía a duda. El jueves, mientras trabajaba desde casa, sonó el timbre. Me asomé por la ventana y ahí estaban, mi mamá, mi hermana y los dos niños. Sonreían como si nada hubiera pasado. «¡Sorpresa!», dijo mi mamá, levantando una bolsa de pan dulce. «Venimos a ver cómo quedó tu casita». No tuve tiempo de decir que no. Los niños entraron corriendo, dejando las mochilas en el suelo y brincando en el sofá. Mi hermana se paseó por la sala mirando todo como si fuera un catálogo. «¡Ay, está bonita, ¿eh?», dijo tocando las cortinas. «Aunque creo que unas beige quedarían mejor». Yo apreté la mandíbula. «Gracias, pero a mí me gustan así». Mi mamá se asomó a la cocina. «¿Y ya pensaste en poner rejas? Mira que esta zona puede ser peligrosa». «Sí, mamá. Ya está todo planeado». «¿Y los cuartos?», intervino mi hermana. «A ver, ¿dónde dormirías tú?» «En el principal, obviamente». Ella sonrió. «Ah, entonces el otro podría servir para los niños cuando te visiten». «Cuando me visiten, sí, pero no para vivir aquí». El comentario le cayó como un balde de agua fría. Me lanzó una mirada rápida, fingiendo no haber escuchado. Después, sin pedirme permiso, subió las escaleras con los niños. Escuché sus pasos, los portazos, las risas. Mi mamá se acercó despacio. «No te molestes, solo quieren conocer». «Lo sé, pero esto no es un parque, mamá». «Ay, hija, ¿por qué hablas así? Siempre tan a la defensiva». «No todo es contra ti». Me quedé callada. En su voz había ese tono dulce y manipulador que conocía desde niña. El de la culpa disfrazada de cariño. Después de media hora, bajaron los niños con una pelota en las manos y mi hermana detrás. «¿Sabes qué?», dijo sonriendo. «Aquí podrías poner una casita de juegos. Les encantaría». «No voy a poner nada para niños», le respondí. «No tengo hijos, y este no es un jardín infantil». Su sonrisa se desvaneció. «Qué feo, ¿no? Pensé que querías convivir con ellos». «Convivir, sí. Criarlos, no». Mi mamá soltó un suspiro exagerado. «No entiendo por qué te cuesta tanto compartir». Esa palabra, compartir, me atravesó como un dardo. Era la misma que me repetían desde niña cada vez que me quitaban algo para dárselo a ella. «Porque toda mi vida me pidieron compartir lo mío», dije al fin, «y ahora ya no quiero». Mi mamá me miró con decepción, pero no dijo nada más. Se limitaron a quedarse un rato más, fingiendo que todo estaba bien. Cuando por fin se fueron, el silencio regresó, pero ya no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que deja huellas. Esa misma noche, mientras cenaba,
Vi por la ventana las luces de un auto estacionarse frente a mi casa. Me asomé discretamente. Era el carro de mi hermana. Permaneció ahí unos minutos con el motor encendido. Después se fue. No entendí qué buscaba. Tal vez solo quería molestarme, tal vez necesitaba asegurarse de algo. Pero al día siguiente, cuando salí al trabajo, noté que alguien había dejado una bolsa de juguetes en la entrada con una nota que decía: «Para cuando los niños vengan a visitarte». Me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte. No sabía si reír o gritar. La nota tenía la letra de mi hermana. Esa fue la primera señal de que mi visita familiar no había sido solo una visita. Era el comienzo de algo más calculado, algo que yo aún no alcanzaba a ver. Esa semana se sintió eterna. Había regresado la rutina, pero cada cosa parecía teñida de desconfianza. Cerraba 2 veces la puerta por las noches, bajaba las cortinas y apagaba las luces temprano. No era miedo, exactamente. Era esa sensación desagradable de saber que alguien estaba intentando meterse poco a poco en tu vida sin pedir permiso. El lunes, mientras trabajaba, mi celular vibró sin parar. Era mi madre. No contesté la primera vez, ni la segunda. A la tercera, respiré hondo y respondí: «¿Qué pasa, mamá?» «Nada grave, hija», dijo con ese tono entre preocupado y dulce. «Solo quería saber si dormiste bien». «Dormí, sí». «Ah, bueno. Es que soñé contigo. Soñé que estabas sola en esa casa enorme, que algo te pasaba y nadie se enteraba». «Estoy bien, mamá», dije, tratando de sonar tranquila. «Ya sé, pero me dejas intranquila. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Tu hermana va a hacer chiles rellenos». Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. «No creo. He estado muy ocupada». «Ay, hija, no te alejes tanto. La familia se necesita. Tu papá dice que desde que compraste la casa ya no eres la misma». Esa frase me dolió más de lo que esperaba. «Tal vez por fin soy yo», contesté y colgué antes de que pudiera responder. Pero las llamadas siguieron. Mensajes, fotos de mis sobrinos, audios largos llenos de nostalgia y frases como «te extraño» o «la casa está muy vacía sin ti». No eran ataques, pero me drenaban. Era una forma más suave de manipularme y funcionaba. El miércoles, mientras regresaba del trabajo, encontré mi buzón lleno de papeles doblados. Eran dibujos de los niños, con frases escritas con plumón: «Te queremos, tía», «Ven a casa», «No estés sola». Los guardé sin saber qué hacer. Parte de mí se enterneció. La otra parte sintió un nudo en la garganta. Esa noche decidí escribirle a mi hermana. «Por favor, dile a los niños que no dejen cosas en mi buzón. Los quiero mucho, pero eso no está bien». La respuesta llegó rápido. «Relájate. Solo te extrañan. No seas tan fría». Apreté el teléfono con fuerza. ¿Fría? Había pasado media vida siendo la hermana responsable, la que cuidaba, la que daba. Ahora que me ponía límites, era fría. Los días siguieron así. Mensajes, llamadas, pequeñas invasiones disfrazadas de cariño. Hasta que un sábado en la mañana escuché golpes en la puerta. Abrí, medio dormida, y ahí estaban. Mi madre con un pastel, mi hermana con bolsas del súper y los niños con sus juguetes. «¡Sorpresa!», dijo mi hermana con una sonrisa radiante. «Te trajimos desayuno». «¿Qué hacen aquí?» «Ay, no seas así. Quisimos pasar el día contigo», dijo mi madre entrando sin esperar invitación. «Mira, trajimos pan, café y todo para cocinar». «Mamá, yo tengo planes». «¿Planes?», repitió ella ofendida. «¿Tan ocupada estás que no puedes recibirnos un rato?». No supe qué responder. Se instalaron en la cocina como si nada. Los niños corrían, mi hermana abría los gabinetes, mi madre hablaba sin parar de recetas y ¿cómo sería más cómodo si tuvieras una mesa más grande? Después de un rato me di cuenta de que habían traído algo más. 2 cajas grandes de plástico. «¿Qué es eso?», pregunté. «Ropa de los niños», dijo mi hermana sin mirarme. «La voy a dejar aquí por si algún día se quedan contigo». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «No, llévatela. No voy a guardar nada de nadie». Ella se volteó despacio, con esa sonrisa fingida que me sacaba de quicio. «No seas exagerada. Solo la dejo un tiempo». «No, Claudia. No quiero cosas de nadie aquí». Mi madre soltó un suspiro. «Ay, hija, ¿qué te pasa? Antes eras más noble. Antes me dejaba manipular», dije sin pensarlo. El silencio que siguió fue pesado. Mi madre me miró con tristeza, y mi hermana con un brillo de rabia contenida. «No tienes por qué hablar así», dijo Claudia cruzando los brazos. «Nadie te está manipulando. Entonces haz lo que te digo y llévate tus cosas». Ella no se movió. Me acerqué, tomé una de las cajas y se la puse en las manos. «Llévatela. Ahora». Por un segundo, pensé que iba a gritar, pero solo sonrió, esa sonrisa helada que me dio escalofríos. «Como quieras», dijo al fin.
pero no te sorprendas si un día te das cuenta de que esa casa te queda grande. Salieron sin despedirse. Cerré la puerta, respirando con dificultad. Sentí una mezcla de enojo y miedo, pero también una pequeña chispa de alivio. Al menos, por ahora, había dejado claro el límite. Sin embargo, esa noche, mientras lavaba los platos, escuché un ruido en el jardín. Me asomé por la ventana y vi algo moverse entre las sombras. Salí con el corazón en la garganta. Era una de las cajas de ropa, abierta, en el suelo. Dentro había un peluche viejo y una nota arrugada. No puedes echar a la familia para siempre. La letra era de mi madre. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la nota entre las manos, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. No era solo el papel, era lo que significaba. Una línea cruzada, un aviso disfrazado de gesto maternal. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas ya no serían lo mismo. A la mañana siguiente, fui directamente a casa de mis padres. No quería más juegos, ni indirectas, ni mensajes ambiguos. Quería ponerle fin a todo. Cuando llegué, mi madre estaba colgando ropa en el patio. El olor del suavizante me golpeó la memoria. Ese aroma a infancia, a control, a culpa. ¿Qué hace tu letra en una nota en mi jardín? Le solté sin rodeos. Ella se volteó, sorprendida. ¿De qué hablas? No te hagas. La encontré dentro de una caja que Claudia dejó tirada. Mi madre bajó la mirada, pero no negó nada. Solo quería que entiendas que la familia no se abandona. ¿Y dejar cosas frente a mi casa es tu forma de demostrarlo? Dije, conteniendo la rabia. No quiero volver a encontrar nada allá. Ella suspiró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Lástima. Estás tan sola que no te das cuenta de lo que haces. Estoy sola porque ustedes me enseñaron que solo me tengo a mí, respondí, y di media vuelta para irme. En el camino, recibí un mensaje de un número desconocido. No todo se arregla con dinero. Sentí un escalofrío. No respondí, pero el mensaje me dejó inquieta todo el día. Sabía que venía de alguien de la familia y esa sensación de estar vigilada empezó a crecer. Los días pasaron, y con ellos, los comentarios. Una tía me escribió por WhatsApp. Tu mamá está preocupada. Dice que andas muy rara desde que compraste la casa. Y luego otro. Dicen que no dejas ver a los niños. ¿Por qué tanto rencor? Era evidente. Mi hermana había empezado su campaña. El domingo, en una reunión familiar por el cumpleaños de mi tío, confirmé mis sospechas. Todos me miraban distinto, con ese aire de juicio silencioso. Escuché mi nombre susurrado varias veces. Cuando me acerqué a saludar, algunos cambiaron de tema. Mi prima, la misma que había contado todo desde el principio, me tomó del brazo. Oye, no te lo tomes mal, pero dicen que estás pasando por algo. ¿Psicológico? Me reí sin ganas. ¿Eso dicen ahora? Claudia contó que estás estresada, que el trabajo te tiene muy mal. Ahí entendí. Mi hermana no solo me estaba atacando en casa, también estaba manipulando a todos para dejarme como la inestable. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en el sofá sin encender las luces. Todo el silencio que tanto había deseado ahora pesaba. Me pregunté si había hecho bien al comprar la casa, si valía la pena esta guerra. Pero entonces recordé las palabras de mi hermana. No te sorprendas si esa casa te queda grande. No, pensé. No iba a permitir que me la arrebatara. Decidí actuar con calma. Puse cámaras pequeñas de seguridad, una en el jardín y otra en la entrada. No era paranoia, era prevención. Necesitaba pruebas de lo que sospechaba. 2 noches después, el sonido del sensor me despertó. Eran las 2:47 de la madrugada. Revisé la grabación. Una figura junto al portón. La imagen era borrosa, pero reconocí la silueta. Mi hermana. Llevaba una caja en las manos. Salí corriendo al porche. Cuando abrí la puerta, el coche de ella arrancó con fuerza. Corrí hasta el portón. La caja estaba ahí, otra vez. Dentro había un par de zapatos viejos y una nota que decía: si no nos dejas entrar, la vida te lo cobrará. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo dentro de mí ardía. No sabía si era miedo o furia, pero esa noche decidí que no iba a seguir callando. A la mañana siguiente, fui a la oficina de mi hermana. No toqué la puerta. La empujé y entré. ¿Se puede saber qué te pasa?, le grité. Ella fingió sorpresa. ¿De qué hablas ahora? Saqué la nota del bolso y la tiré sobre su escritorio. ¿De esto? La leyó despacio, sin cambiar el gesto. No sé de qué hablas, dijo al fin. No reconozco esa letra. Te vi en las cámaras, a las 3 de la mañana frente a mi casa. La mueca se borró de su cara. ¿Me estás vigilando? ¡Qué enfermo, hermana! Te estoy cuidando, repliqué. De ti. Nos quedamos frente a frente. En su mirada había algo que no había visto antes. Odio puro, sin disfraz. No sabes con quién te estás metiendo, susurró. Sí sé, contesté, acercándome. Con una mujer que no puede vivir sin lo que le dan los demás.
Salí antes de que pudiera responder. Afuera, el aire olía a lluvia, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma extraña. Esa noche, cuando llegué a casa, el buzón estaba vacío. No había notas, ni cajas, ni rastros de nadie. Me preparé un té, dispuesta a dormir tranquila por fin, hasta que el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Contesté. Del otro lado, la voz de mi madre sonó temblorosa. Hija, tu papá está en el hospital. Nunca olvidaré el sonido de esa llamada. La voz de mi madre temblando, las palabras entrecortadas. Ese, tu papá está en el hospital, que me heló la sangre. No esperé más explicaciones. Agarré las llaves, el abrigo y salí manejando con el corazón en la garganta. Era de madrugada. La ciudad estaba vacía, pero mi mente no paraba. Pensaba en la última vez que lo vi, en cómo me había dicho, haz lo que quieras, pero no te quejes si un día te quedas sola. ¿Y ahora qué? ¿De qué servía todo ese orgullo si él no despertaba? Cuando llegué al hospital de Guadalajara, mi madre estaba en la sala de espera, pálida y despeinada, con los ojos hinchados. Mi hermana no estaba. Me acerqué con cautela. ¿Qué pasó? Ella alzó la vista, sorprendida. Un infarto. Lo encontraron en el taller. Está estable, pero fue fuerte. Me senté a su lado sin decir nada. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotras no era hostil. Era pesado, lleno de miedo compartido. A las 2 horas, Claudia llegó. Llevaba un suéter caro y el maquillaje perfecto, como si la tragedia no la hubiera tocado todavía. ¿Cómo está papá?, preguntó sin mirar a nadie, acercándose con su aroma a perfume caro. Mi madre se levantó para abrazarla, mientras yo la observaba desde la silla. Claudia apenas me dirigió una mirada fugaz, una de esas que se sienten como un rasguño. Dijeron que lo pasarán a observación, dijo mamá. Pero el doctor quiere hablar con nosotras en un rato. Nos quedamos las 3 sentadas, sin cruzar palabra. Solo se escuchaban los sonidos metálicos de las camillas y las pisadas apresuradas de los enfermeros. Yo sentía el peso de cada segundo, como si el tiempo me apretara el pecho. Cuando el médico finalmente salió, nos explicó que el infarto había sido leve, pero que mi padre necesitaría descanso absoluto y evitar estrés. Nada de discusiones, nada de problemas familiares, dijo mirando a mamá. Tiene que mantenerse tranquilo. Por dentro me reí con amargura. Nada de discusiones. En mi familia, eso era como pedir que dejara de llover en temporada de huracanes. Esa noche, mamá me pidió que la llevara a casa a descansar un rato. Claudia se quedó en el hospital. Durante el trayecto, mi madre miraba por la ventana, en silencio. No quiero que te sientas culpable, me dijo de pronto sin mirarme. No fue tu culpa. No lo hago. Mentí. Tu papá te quiere, aunque no sepa demostrarlo. Lo sé. Y tu hermana... Bueno, tu hermana solo tiene un carácter diferente. Me reí, con ironía. Diferente no, mamá. Ventajoso. Ella me lanzó una mirada triste. Tú no entiendes. A veces la gente necesita más ayuda, y uno como madre da lo que puede. Quise responder, pero no lo hice. Sabía que esa conversación no tenía final feliz. Al día siguiente, cuando regresé al hospital, Claudia ya estaba ahí. Había traído flores, fruta y un termo con café. Saludó con un beso en la mejilla a todo el personal de enfermería, como si fuera la hija perfecta. «Qué bueno que viniste», me dijo con una sonrisa forzada. «Papá ya está despierto». Entré al cuarto. Mi padre estaba pálido, pero consciente. Al verme, esbozó una sonrisa cansada. «Hola, hija». «Hola, papá». Nos miramos un momento, y en ese silencio entendí que, aunque nunca me lo dijera, sabía que se había equivocado conmigo. «No te preocupes, todo va a salir bien», le dije, y él asintió. Pero en cuanto salí del cuarto, escuché a Claudia hablando con mi madre en voz baja. «¿Y si papá se viene a vivir conmigo un tiempo?», decía. «Mis hijos lo adoran, y así puede descansar sin estrés». «No, hija», respondió mamá. «Aquí está más cerca del hospital, y tu hermana vive sola. Sería mejor que se quedara con ella unos meses». Sentí un escalofrío. «¿Con ella?», dijo. «Conmigo». Claudia frunció el ceño. «¿Con ella? Mamá, ¿estás loca? Esa casa es un horno. Además, ya sabes cómo es. Todo lo hace a su manera». «Precisamente por eso», replicó mamá. «No hay niños, no hay ruido. Puede cuidarlo tranquila». Las palabras me golpearon. No era solo una sugerencia. Era un plan. Entré en la conversación sin disimulo. «No, mamá. Mi casa no es un hospital. No voy a cuidar de nadie». Ambas se giraron, sorprendidas. «Hija, por favor», dijo mamá. «Es tu padre. Lo sé y lo ayudaré con lo que necesite, pero no va a vivir conmigo». Claudia me miró con una mezcla de satisfacción y desprecio. «¿Ves? Te dije que no cambiaría. Solo piensa en ella». El comentario cayó como un golpe.
Mi madre no respondió, solo bajó la mirada. Yo respiré profundo, conteniendo el temblor en mis manos. Si necesitan dinero para contratar a alguien que lo cuide, yo lo pago, pero no lo llevaré a mi casa. Esa noche, me fui antes de que alguien dijera algo más. Sentía que el hospital se me venía encima. En el estacionamiento el teléfono vibró. ¿No? Era un mensaje de un número nuevo. Te vas a arrepentir. No todo se compra con dinero. El mismo tono, la misma amenaza velada. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. Ya no era casualidad. Ya no era una familia entrometida. Era una guerra. Me subí al coche con las manos frías y el corazón en llamas. Y mientras el motor rugía, una idea empezó a crecer dentro de mí. Ya no bastaba con poner límites. Ahora tenía que defenderlos. Los días después del susto con mi papá fueron una montaña rusa. Entre llamadas, visitas al hospital y mensajes insistentes de mi madre, empecé a sentir que mi vida ya no me pertenecía. Todo giraba otra vez alrededor de ellos. A veces me quedaba mirando la puerta de mi casa, esperando el siguiente golpe. Una visita inesperada, una caja olvidada, una llamada a medianoche. Era como vivir con el alma en guardia. Una tarde, después del trabajo, decidí ir directo al hospital. Mi padre ya estaba mejor, más animado. Tenía ese aire resignado de quien sabe que debe cuidarse, pero odia que lo controlen. ¿Cómo te sientes, papá?, pregunté dejando una bolsa de fruta en la mesa. Como preso con custodia, bromeó, y sonreímos los dos. Durante un rato hablamos de cosas simples. El clima, el fútbol, los vecinos, hasta que sin avisar, cambió de tema. Tu madre dice que ya casi no pasas a verla. He estado ocupada. ¿O evitando problemas? Ambas. No vale la pena pelear, hija, dijo, mirándome con ojos cansados. Al final, la familia es lo único que queda. Suspiré. A veces lo único que queda también es lo que más duele. No dijo nada más. Me dio una palmada en la mano, como quien acepta una derrota silenciosa. Cuando salí del hospital, la noche estaba húmeda, y un viento helado soplaba desde el norte. Subí al coche pero no arranqué. Tenía una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré los espejos y... ahí estaba. Un coche estacionado a unos metros, con las luces apagadas. No reconocí el modelo, pero sentí que no era casualidad. Esperé unos segundos. Nada. Encendí el motor. Salí despacio y cuando doblé la esquina, miré por el retrovisor. El coche arrancó también. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Intenté mantener la calma. Conduje hacia una zona con más luz, y después hacia una gasolinera. Me estacioné junto al mini súper y fingí revisar el celular. El coche pasó lentamente por delante, sin detenerse. No pude ver quién iba dentro, pero el color, un gris metálico, era idéntico al de Claudia. Me quedé un buen rato sentada, respirando hondo. No era paranoia, alguien me seguía. Esa noche, en casa, me costó conciliar el sueño. Cada ruido me sobresaltaba. Revisé las cámaras que había instalado y noté algo. La del frente se había movido unos centímetros. Alguien la había tocado. No le conté a nadie, ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo. Estaba cansada de que me dijeran que exageraba. En cambio, decidí algo. Si mi hermana quería jugar sucio, yo iba a estar preparada. Los días siguientes actué como si nada. Mandé mensajes cordiales, visité a mis padres, fingí calma. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. La culpa que me hacía ceder empezaba a transformarse en una especie de fuego frío. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba el jardín, escuché pasos al otro lado de la reja. Me asomé y vi a Claudia parada frente al portón, con una sonrisa incómoda. No sabía que los fantasmas tocaban la puerta. Dije, ¿puedo pasar? Depende. ¿Traes cajas o solo tus mentiras? Sus labios se torcieron. Vine a hablar. Mamá está muy mal por todo esto. Dice que ni siquiera contesta sus mensajes. Porque no tengo nada nuevo que decir. De verdad, ya basta. No sé qué traes conmigo. ¿Quieres que te diga qué traigo? Respondí, acercándome a la reja. Traigo años de cargar tus problemas. Traigo el cansancio de ser siempre la responsable mientras tú te hacías la víctima. Ella me miró con un brillo en los ojos que no supe identificar. No era rabia. Era algo peor. Una calma venenosa. ¿Y de verdad crees que puedes con todo tú sola? Susurró. La familia no se borra, hermana. No necesito borrarla. Solo necesito distancia. Nos quedamos en silencio, separadas por las rejas. Ella respiró hondo y antes de irse soltó. Papá va a salir del hospital. Mamá piensa que debería quedarse contigo unos días. Ya lo hablamos. No va a pasar. Entonces prepárate. Mamá no va a rendirse. Se dio la vuelta y se fue, dejando flotando sus palabras en el aire como una amenaza disfrazada de advertencia.
Esa noche recibí una llamada del hospital. Era el doctor. Señora, su padre fue dado de alta esta tarde. ¿Y ya se fue a casa de mis padres? Pregunté. Hubo un silencio breve. No, según los registros, lo recogieron hace una hora. Una señora de nombre Claudia. Me quedé paralizada. Colgué, corrí a mi coche y manejé directo a casa de mis padres. La calle estaba oscura, el portón cerrado, las luces apagadas. Toqué. Nadie abrió. Llamé a mi madre. Nada. A mi hermana. Nada. Solo después de 10 minutos esperando en la puerta, recibí un mensaje. No te preocupes. Papá está bien. Está descansando. En tu casa. El teléfono casi se me cayó de las manos. Corrí al auto y di vuelta hacia mi casa. Cuando llegué, las luces estaban encendidas. La puerta principal, abierta. Y dentro, las maletas de mi padre en la sala. Cuando entré a la casa, el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Las luces estaban encendidas, el televisor sonaba bajito y, en medio de la sala, mi padre dormía en el sillón con una manta sobre las piernas. A su lado, un vaso de agua, las pastillas y una nota. No lo molestes, está cansado. Mañana paso por mis cosas. Claudia. Por un segundo no supe si reír o gritar. Mi hermana había metido a mi padre en mi casa, sin permiso, como si fuera un mueble más. Caminé en silencio hasta el sillón. Su respiración era tranquila, lenta. Estaba realmente dormido. No era su culpa, lo sabía. Pero el simple hecho de verlo ahí, en mi espacio, sin que nadie me preguntara nada, me encendió la sangre. Pasé la noche sin dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando cada pequeño ruido. A las 6 de la mañana bajé a la cocina. Mi padre ya estaba despierto, sentado, mirando por la ventana. «Buenos días, hija», dijo con voz ronca. «¿Te trajo Claudia?» Asintió despacio. No quise molestar, pero insistió. Dijo que tú estabas de acuerdo. Cerré los ojos un momento para no gritar. «No lo estoy, papá. Pero ya estás aquí. Quédate unos días». Le preparé café y pan. Comimos en silencio, con ese tipo de calma incómoda que solo se da entre dos personas que no saben cómo hablar de lo importante. A media mañana llegó Claudia, vestida como si viniera de una sesión de fotos. «Buenos días», saludó con una sonrisa teatral. «¿Cómo amanecieron mis dos consentidos?» «Claudia», dije sin rodeos. «Esto no puede seguir así». «¿Así cómo?» «Solo traje a papá para que se recupere en paz. Tú misma dijiste que aquí hay tranquilidad». Me contuve. Había una cámara justo sobre la entrada apuntando hacia la sala. La dejé grabando. 3 días, dije, marcando el número con los dedos. «Ni uno más». «Tranquila», respondió con esa voz suave que usaba cuando planeaba algo. «Solo 3 días». Durante las siguientes jornadas, mi casa se llenó de murmullos, llamadas, tazas de café olvidadas y el aroma de medicamentos. Mi padre descansaba, sí, pero también era evidente que Claudia estaba aprovechando para invadir. Trajo ropa para lavar. Dejó cajas, por si acaso, y hasta trajo a los niños solo un ratito para ver al abuelo. El martes, al llegar del trabajo, encontré juguetes tirados por todas partes y el refrigerador lleno de comida que yo no había comprado. «¿Qué hace todo esto aquí?», pregunté en voz alta. Claudia salió de la cocina, sonriendo. «Ay, hermana, pensé que te gustaría tener un poco de compañía». Mi padre, sentado en el sillón, evitó mirarme. Sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, pero no decía nada, como siempre. «Claudia», dije temblando, «te pedí 3 días, y apenas van 2», contestó con un guiño. Esa noche los niños lloraban porque querían quedarse a dormir. Claudia me lanzó una mirada desafiante. «Solo por hoy», dijo, y sin esperar mi respuesta, fue por las cobijas. Esa fue la primera vez en años que grité. «¡Ya basta! Esta no es tu casa. Se van todos mañana mismo». El silencio cayó como un golpe. Los niños se quedaron inmóviles. Mi padre se llevó la mano al pecho. «No grites, hija», dijo jadeando. Corrí hacia él. Su rostro estaba pálido. Claudia me empujó. «Mira lo que hiciste. Lo alteraste otra vez». Llamé a una ambulancia. Mientras esperábamos, ella me miraba con un odio puro. «Si le pasa algo, te lo juro, nunca te lo perdono». Cuando se llevaron a mi padre, me quedé sola en la puerta, temblando. Las luces de la ambulancia se alejaban en la calle vacía. Dentro de la casa, los juguetes seguían en el suelo. La nota sobre la mesa aún decía «solo 3 días». Pasó 1 hora. La casa estaba muda. Fui a la cámara de seguridad para revisar la grabación. Quería guardar evidencia de cómo todo había pasado, pero al encender el monitor, no había nada. La grabación estaba borrada. Me quedé mirando la pantalla en negro, el corazón helado. Entonces sonó el timbre. Abrí la puerta con cuidado. En el piso, un sobre blanco con mi nombre. Dentro una foto impresa. Mi sala,
vacía, tomada desde el interior de la casa. Y un mensaje al reverso, escrito con tinta azul. Deja de grabar, o el próximo enfermo serás tú. No dormí esa noche. Me quedé mirando el sobre con la foto en la mano, sintiendo un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Cada sombra en la casa parecía tener ojos. Cada sonido, un aviso. Puse la foto sobre la mesa. Abrí todas las ventanas para que entrara aire. Y luego me senté frente al monitor de las cámaras, intentando recomponer lo que había pasado. Pero la grabación seguía borrada. La sensación de impotencia me mordía las entrañas. A la mañana siguiente decidí que ya no iba a actuar sola. Si mi familia estaba dispuesta a cruzar cualquier límite, yo también pondría límites. Pero con testigos. Llamé a Mariana, la vecina de la esquina, una señora mayor que siempre se asomaba a la calle con su perro. Sabía que tenía cámaras en su cochera. No era idea mía. La había visto muchas veces grabando con su celular cuando pasaba algún vendedor o una discusión en la calle. Le conté despacio, sin dramatizar. Le enseñé la foto y le expliqué la cadena de eventos. Ella me miró con esa mezcla de sorpresa y rabia que dan los años y dijo: «Ay, mijita, eso no está bien. Ven, te doy el video de la madrugada». Fuimos a su casa. Mariana abrió su grabadora y entre anuncios y la terraza de la colonia apareció la imagen. Un carro gris que se detuvo frente a mi portón. Una figura bajó con una caja. La figura cruzó la cámara y entró a mi jardín. El rostro no se veía del todo bien, pero el gesto de la silueta, la manera de caminar, la postura, me resultó familiar. Le pedí a Mariana que guardara la copia y me la diera en USB. Con la copia en la mano, me dirigí a la comandancia. No fue fácil. La policía municipal no era exactamente la burocracia que descreía, pero atendieron mi denuncia de manera formal. Expuse todo. Las visitas no autorizadas, las cajas dejadas en mi puerta, la nota, la invasión del padre a mi casa sin permiso, y como prueba, el video de Mariana. El oficial que tomó mi declaración era joven, con los ojos cansados de quien ya vio demasiadas historias de familia. Tomó apuntes y dijo: «Vamos a levantar un acta de hechos y a emitir un reporte. Si usted desea, podemos solicitar medidas cautelares. También sería útil recopilar todo lo que tenga: mensajes, notas, testigos». Salí de ahí con una mezcla de alivio y el mismo peso en el pecho. Había hecho lo correcto. Había documentos y testigos. Por primera vez no era mi palabra contra la suya. Tenía algo tangible. Volví a mi casa para organizar todo. Mensajes, fotos, las cajas, la nota con la letra de mi madre. Llamé a mi abogado. Sí, ya había hablado con uno la semana anterior cuando las cosas empezaron a salirse de madre. Y le pasé todo lo que tuve. Me dijo con calma: «Tenemos que proceder con cautela. Vamos por lo civil y por lo penal. Denuncia por allanamiento, solicitud de orden de protección y, si es necesario, acción civil para resguardar la propiedad». Sentí que algo dentro de mí se afirmaba. No quería humillar a nadie. Quería que se respetaran mis límites, y si la ley daba herramientas, las usaría. Pero el universo parecía empeñado en probar mi equilibrio. Al día siguiente, en la oficina, recibí una llamada del hospital. El doctor atendió con voz profesional. «Señora, llamo para informarle que el señor ha presentado cierta inestabilidad emocional tras su alta. La familia solicitó que no se lo exponga a situaciones de conflicto por su recuperación». «¿Qué significa eso?», pregunté, tensa. «Que por recomendación médica, mientras se estabiliza, deberíamos evitar cambios fuertes. Le sugiero coordinar con la familia las visitas en horarios controlados». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Sonaba sensato y al mismo tiempo era la frase que podía usarse en mi contra. Evitar conflictos. ¿Conflicto para quién? Para los que invadían mi casa, por supuesto. Cuando volví a la casa esa tarde, recibí otra visita. La oficial que había tomado la denuncia estaba ahí con una carpeta. Traía una copia del acta y una recomendación firme. «Hicimos lo que pediste», dijo. «El Ministerio Público inició la carpeta de investigación, pero por el momento te sugiero medidas prácticas. Cambiar cerraduras, pedir a tu banco asesoría para comprobar cualquier movimiento irregular y, sobre todo, que no confrontes sola a nadie. Tenemos que evitar más alteraciones de salud en tu padre». Asentí. Tenía un plan de seguridad, cámaras y ahora la protección formal de una denuncia. Parecía la puntilla. Por fin algo en mi favor. Esa noche llamé a mi padre. Lo escuché, débil, pero con su voz de siempre. «Hija, siento que todo esto es un lío. No quise causarte problemas. Papá, no es culpa tuya, pero necesito que entiendas que esta es mi casa, que aquí mando yo. Lo sé, corazón. A veces uno no ve las cosas claras». Colgué con un suspiro. Algo en su tono me golpeó. No era que no viera las cosas, era que otros decidían por él. Tenía que ser más astuta. El jueves, al anochecer, cambió todo de golpe.
Estaba en la cocina cuando oí el portazo de la puerta principal. Corrí y la encontré abierta. En el recibidor, un hombre en traje, con una carpeta en la mano, me miró solemnemente. «Buenas tardes», dijo. «Soy oficial del juzgado familiar. Le notifico que en atención a una solicitud presentada por la familia, se ha emitido una medida cautelar provisional». Mi corazón se detuvo. Él extendió la carpeta, una orden judicial que restringía temporalmente el acceso de la propietaria a la vivienda por posible riesgo de alteraciones al paciente, y ordenaba que cualquier decisión de hospedaje del señor se consultara a un tercero designado por la familia hasta una audiencia próxima. «¡Esto es absurdo!», balbuceé. «Esta es mi casa». «Lo entiendo», replicó el oficial, «pero es una medida provisional. Habrá una audiencia en 5 días y podrá exponer sus pruebas». Sentí cómo se me cerraba la garganta. La ley, que yo había invocado para protegerme, ahora se usaba para limitarme. Miré la carpeta. Mi nombre aparecía como propietaria notificada, y bajo ello las condiciones: no alterar el estado del paciente, no mediar en decisiones médicas, no impedir visitas familiares. En mi cabeza todo estalló. Respiré profundamente, con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. Había seguido el camino correcto. Había pruebas. La policía había tomado nota. ¿Cómo habían logrado darle la vuelta a la situación en tan poco tiempo? Cerré los puños con fuerza. No sería una derrota silenciosa. Si ellos pensaban que con papeles me callaban, no sabían con quién se habían metido. Abrí la carpeta de la denuncia otra vez. Busqué el USB de Mariana y lo metí en mi bolsa. Tenía 5 días para preparar mi defensa, para mostrar que aquella casa era mi vida, no una amenaza. Pero algo más, inesperado y aún peor, apareció en el bolsillo de la carpeta. Una fotocopia de un documento firmado por mi padre, con su nombre y una fecha reciente, donde constaba una autorización para traslado temporal. No era una donación, no era un contrato, era una firma, aparentemente su consentimiento. Mi pulso se aceleró. ¿Había firmado mi padre algo bajo presión? ¿Lo habían convenido mientras estaba en el hospital? Todo encajaba en una estrategia fría y calculada. Usar la salud del padre como argumento para sacarlo de mi casa y dejarme en espera legal. Pero aún no podía probar la coacción. La noche cayó y me senté frente a la ventana, mirando la calle. La casa, mi casa, parecía distinta. Las sombras más densas, los pasos más cercanos. Tomé el USB, la carpeta y respiré. 5 días. Eso era todo. Y en mi mente, una palabra volvía a sonar como un martillo. Guerra. Los 5 días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Dormía poco, comía apenas. El sonido de mi propio respirador por las noches me hacía compañía. Sentía que cada esquina del barrio sabía algo que yo no. El lunes temprano fui a ver al abogado. Llevaba todas las pruebas. Los mensajes, las notas, el video de Mariana, las fotos de las cajas y la orden del juzgado. Él las revisó con paciencia. «Esto es grave», dijo al fin. «Han usado una figura legal delicada. Protección médica por riesgo emocional. Si logramos demostrar manipulación o falsedad en la firma de tu padre, revertimos todo. Y si no lo logramos, entonces podrías perder la posesión temporal. Pero no te preocupes, no la propiedad». «No quiero perder nada», le respondí casi gritando. «Es mi casa, mi vida». Él me miró con compasión, pero sin promesas. «Necesito que mantengas la calma. Vamos a demostrar que te tendieron una trampa». Salí de su oficina con el estómago vacío y una determinación nueva. Ya no era miedo. Era rabia mezclada con una lucidez que dolía. Esa misma tarde pasé por el hospital, porque necesitaba ver a mi padre. Claudia y mi madre estaban en la habitación, hablando en voz baja. Cuando me vieron, se hizo el silencio. «¿Qué haces aquí?», preguntó Claudia sin mirarme. «Vine a ver a mi papá». «No puedes. El médico dijo que el estrés lo altera». «¿Estrés o verdad?», le solté. Mi madre intervino con tono dulce. «Hija, por favor, no ahora». Me acerqué a la cama. Mi padre me miró, confundido, con esa expresión que mezcla culpa y cansancio. «Papá, ¿firmaste un documento donde me quitan el acceso a la casa?». Claudia se adelantó. «¿Ves lo que te digo, mamá? Ella viene a provocar». «¡Cállate!», le grité, por primera vez en la vida. «Déjalo hablar». Mi padre intentó incorporarse. «No firmé nada, solo algo para que me dejaran salir del hospital. Tu hermana dijo que era un permiso». Claudia palideció. «Papá, no te alteres. Lo hiciste firmar sin decirle qué era», le reclamé temblando. «Jugaste con su salud para meterte en mi casa». Las enfermeras entraron corriendo. «Por favor, señora, salga». Me sacaron del cuarto mientras Claudia fingía llorar. Afuera, mi madre me dio una bofetada. «¿Estás satisfecha? Casi matas a tu padre otra vez». No respondí. Tenía lágrimas, pero no de culpa.
Era furia pura. Esa noche regresé a casa. Mi abogado me llamó. Tu audiencia se adelantó. Mañana, 8 de la mañana. Prepárate. Me quedé despierta toda la noche escribiendo mi declaración, revisando papeles, repasando cada detalle. Cuando amaneció, me puse el mismo traje que usé el día que firmé el contrato de mi casa. Era simbólico. Era recordarme que esa casa la había construido yo sola. En el juzgado, Claudia llegó con su sonrisa de siempre, impecable. Mi madre, detrás, fingiendo tristeza. El juez leyó los documentos, las denuncias, los mensajes. Yo hablé con voz firme. No estoy peleando por ladrillos, señor juez. Estoy peleando por mi derecho a no ser usada. Claudia fingía indignación, pero cuando presentamos el video del auto gris frente a mi portón, su rostro cambió. El juez lo pausó justo en el momento en que su silueta se veía claramente bajando del carro con una caja. ¿Esa es usted, señora Claudia?, preguntó el juez. Ella tartamudeó. No sé. El juez no necesitó más. Ordenó que se revisara la validez de la firma de mi padre y suspendió temporalmente la medida que me impedía acceder a mi casa. Salí del tribunal con las piernas temblando, pero con el corazón liviano por primera vez en semanas. Mi abogado sonrió. Ganamos una batalla, no la guerra, pero ya no pueden tocarte. Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Abrí la puerta con mis llaves nuevas y sentí que el aire era distinto, más ligero, pero el alivio duró poco. En la mesa del comedor había un sobre cerrado. Dentro, un documento notarial con una nueva cita. Y debajo, una hoja escrita a mano, con la letra de mi madre. La sangre no se divide con jueces. Nos veremos en el funeral de tu conciencia. La hoja me cayó de las manos. Al mirar por la ventana, vi el mismo auto gris estacionado a lo lejos. El motor estaba encendido. No recuerdo exactamente cómo llegué a casa esa noche. La imagen del coche gris con el motor encendido se quedó grabada en mis ojos como una herida abierta. A cada paso que daba sentía que el aire pesaba más. Cerré las cortinas, puse el cerrojo y me quedé sentada frente a la puerta, respirando en silencio. Mi mundo se había convertido en un campo de batalla donde nadie ganaba sin perder algo. A la mañana siguiente, el abogado me llamó. El juez revisó la firma de tu padre. Confirmó que fue obtenida bajo engaño. Tenemos testimonio del médico y de la enfermera. Por un instante sentí alivio, pero su voz siguió, grave. Sin embargo, el notario que la certificó dice que tu madre estuvo presente. Es posible que los dos lo convencieran. Colgué sin saber si eso era una victoria o un golpe más. Decidí visitar a mi padre una última vez. Estaba en casa de mis padres, sentado en su viejo sillón. Tenía el rostro pálido y los ojos cansados. Papá, dije bajando la voz, ya no tienes que quedarte en medio de esto. Él me miró largo rato. Solo quiero paz, hija. No sé quién empezó esta guerra, pero yo no puedo seguirla. Me arrodillé frente a él. Yo tampoco quiero pelear, pero no voy a permitir que me quiten lo que construí. Él asintió, con un gesto de orgullo y tristeza mezclados. Claudia apareció en el pasillo. ¿Vienes a despedirte o a revisar si ya firmó otra cosa?, dijo con sarcasmo. Vine a pedirte que te detengas, respondí. No quiero arruinarte la vida, pero si sigues, lo haré. Sus ojos brillaron con esa rabia contenida que conocía bien. ¿Arruinarme? Ya lo hiciste. Papá te eligió a ti para vivir, a mí para cuidar, y ahora me dejaste sin nada. No respondí. Había algo roto en su voz, una mezcla de celos y resentimiento que venía de mucho antes de las cajas, las notas o las mentiras. Di media vuelta y salí sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extraños. El juzgado finalmente emitió la resolución definitiva. La casa quedaba bajo mi posesión exclusiva, y cualquier intento de ingreso sin permiso sería considerado allanamiento. Mi abogado me llamó para felicitarme, pero yo solo quería silencio. Cuando llegué, la puerta tenía una marca, una cruz pintada con lápiz labial rojo. La limpié con rabia. Decidí cerrar el ciclo. Vendí el coche, pedí vacaciones en el trabajo y empecé a remodelar la casa. Paredes nuevas, colores nuevos, muebles nuevos. Quería que cada rincón dijera, aquí empieza mi vida y termina el pasado. Una tarde, mientras limpiaba la bodega, encontré una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había fotos viejas, mi hermana y yo de niñas, en el patio de la casa de mis padres. En una de ellas, ambas sonreíamos con los brazos entrelazados. Detrás, la letra de mi madre. Las dos son mi orgullo, aunque a veces no lo sepan demostrar. Me quedé mirándola largo rato. No sentí odio, solo un cansancio profundo. Lloré en silencio, por todo lo que fui, por lo que no recibí y por lo que finalmente había aprendido a soltar. Pasaron 3 meses. Mi padre murió tranquilo, en su casa, mientras dormía. Mi madre me llamó la mañana siguiente. Su voz era suave, sin drama. Se fue en paz, dijo.
Quería que supieras que habló de ti. Dijo que estaba orgulloso. Asentí, con un nudo en la garganta. No fui al velorio. Mandé flores y una carta. Te perdono, papá. Y me perdono por haber intentado salvar a todos menos a mí. Claudia no volvió a buscarme. Supe por un primo que se mudó a Monterrey con su familia. Mi madre se quedó sola en la vieja casa y de vez en cuando me manda mensajes con fotos del jardín. No siempre respondo, pero ya no me duele. Ahora, cada mañana, me levanto y abro las ventanas de mi casa. El sol entra despacio, tiñendo las paredes de ese color que yo misma elegí. A veces me detengo en la puerta, respiro hondo y pienso en todo lo que costó llegar aquí. Comprendí que no todas las guerras se ganan destruyendo al enemigo. Algunas se ganan sobreviviendo. Y en ese silencio nuevo, sin gritos, sin culpas, sin cajas en la puerta, entendí algo simple pero poderoso. Mi casa era mía, sí, pero más aún, yo por fin era mía.